se olvidan del tiempo, pero los que les escuchan no, todo lo contrario. Y recuerdo, todas las citas bonitas son de Winston Churchill o de Oscar Wilde, no sé si era uno de los dos. Dice, a mí no me importa cuando la gente mire el reloj cuando hablo, pero sí que me importa cuando empiecen a sacudirlo. Entonces, la segunda parte espero que sea un poco más positivo que lo de la mañana. Bueno, tuvimos que hablar de algunas cosas que no andan bien y en esa tarde pues os dije que íbamos a hablar de 6 razones porque la teología es importante. No os conozco a todos. ¿Hay algunos que están aquí por la tarde por primera vez? Sí, bueno, unos cuantos. Simplemente no voy a dar una charla extra, pero simplemente para que luego sea más fácil. Yo uso la palabra teología en el sentido de doctrina, ¿vale? O sea, es la palabra en sí, aunque, bueno, sé que hay muchos que no le gusta, pero es simplemente habla de la doctrina bíblica. En ese sentido lo estoy usando para que luego no tengamos malentendidos. Bueno, ahora ha llegado el momento de ser un poco más concreto y tenemos que responder a la pregunta inicial: ¿para qué nos sirve entonces la teología, la buena teología, para que nos entendamos? Y son 6 razones y voy a intentar explicar esas razones de la forma más fácil posible. Si algo no se entiende, como aquí estamos en familia, tampoco me importa que alguien levante la mano y dice, bueno, eso me lo puede explicar otra vez, porque sé que no todo lo que digo pues se entiende fácilmente. El punto primero es que la teología es importante porque es inevitable, ¿vale? Y me voy a explicar lo que quiero decir con esto. Bueno, tal vez hemos escuchado frases como, por ejemplo, eso no lo entiendo, se lo vamos a dejar a los teólogos, ¿vale? Para que ellos se peleen por ese tema. O los teólogos lo quieren explicarlo todo, quieren meter a Dios en un cajón. Bien, yo no dudo que haya gente que quiere intentarlo de esa manera, pero normalmente esas frases pues hablan de un problema. Y hablan del problema que muchas veces se intenta hacer una separación entre la teología, que es de pocos y de gente que, bueno, siempre está un poco moviéndose en su propia salsa por un lado, pero por otro lado los mortales comunes que no entienden de esas cosas, bueno, déjalo para ellos, para que ellos decidan. Y sin embargo no nos damos cuenta que en un sentido, yo creo que absolutamente correcto, aunque tal vez para algunos sorprendentes, todos somos teólogos, todos, de una o de otra manera. La única cuestión es si nuestras afirmaciones teológicas son certeras o no, porque de esto se trata. Y vamos a hablar de algunas de esas frases que yo pondría en el apartado de lo que se puede llamar la teología pop, ¿vale? De la misma manera como hay políticos pop y como hay música pop y no sé qué más, pues también hay teología pop. Es lo que llama la atención, las cosas que se sueltan a veces y suena muy bien, como las citas de Churchill, por ejemplo, pero muchas veces cuando te lo piensas fríamente dices, bueno, qué tontería acaba de decir o de leer. Por ejemplo, esa frase, la teología realmente no tiene importancia porque creemos en una persona y no en una doctrina. Eso yo lo he leído y lo he escuchado, no sé, pero seguramente cientos, centenares de veces, y no creo que exagere. Se oye con frecuencia y sin embargo, pues esa afirmación y esa frase es una equivocación. Hasta un ateo que niega a Dios es teólogo. ¿Por qué? Bueno, porque hace una afirmación en cuanto a Dios. Una afirmación negativa, eso sí,
pero la simple frase Dios no existe es una afirmación teológica, ¿vale? La frase yo creo en una persona, pero no en una doctrina, es una afirmación teológica, ¿vale? Y además una afirmación teológica muy peligrosa, en mi opinión. Lo veremos enseguida. ¿Por qué? Bueno, porque esa frase hace una dicotomía, una separación entre mi fe en Jesucristo, por un lado, y la doctrina, por otro lado. Mi fe que se expresa en una relación personal, por un lado, y afirmaciones que solamente pueden venir de parte de la Biblia, por otro lado. Y esto, cuando separamos ambas cosas, entramos en un problema que es muy gordo, en mi opinión. O la otra frase, bueno, olvídate de la teología porque a mí solamente interesa lo práctico, ¿vale? También es una afirmación muy, muy popular. Es curioso que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y no digo del Antiguo Testamento porque los judíos realmente no tenían ese tipo de separación para nada. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo no habla de ese tipo de separación. Y quiero añadir, no hay nada más práctico que buena teología, ¿vale? Esto es la buena noticia. Nadie debe decir que no le importa pensar o reflexionar sobre las cosas que hacemos, porque lo que hacemos depende de lo que pensamos. Si te autoanalizas un momento, bueno, eso de autoanalizarse tiene sus cosas, pero vamos a dejar todos esos comentarios malos, nos autoanalizamos por un momento, ¿vale? ¿Por qué has venido en esta tarde? ¿Vale? ¿Alguien te obligó a, digamos, con la pistola en la mano? Creo que no, es evidente. Has venido, bueno, por 1000 razones. Ahora cada uno podría dar su razón personal, ¿no? Y cada razón en ese sentido es válido, pero a lo que voy en ese sentido es que estáis aquí porque antes os lo habéis planteado. Yo no creo que haya nadie aquí que dice, bueno, estoy aquí, no sé realmente por qué. Bueno, si eso es tu situación, mira, ahí abajo hay un bar y seguramente lo vas a pasar mejor allí. Pero bueno, bromas aparte, seguro que nadie ha entrado así. Lo has hecho porque te lo has planeado, has intentado encontrar razones y aquí estás. Y realmente todas nuestras decisiones en nuestra vida, esas decisiones pues lo hemos tomado, a menos que es una cosa auténticamente espontánea. Incluso la espontaneidad es debatible si realmente es tan espontáneo, porque también se debe a una serie de factores que condicionan nuestras decisiones. Bueno, no quiero ser demasiado complicado. A lo que voy es simplemente, todas las decisiones, por lo menos las decisiones importantes de nuestra vida, tienen que ver con nuestro pensamiento, la forma como pensamos. Y por lo tanto, el tema de la teología, que es pensamiento que se nutre de la palabra de Dios, que es reflexionando sobre mi relación con Dios, sobre lo que Dios ha revelado, esto realmente en la vida cristiana debe de condicionar mi forma de actuar. Y no solamente debe, sino lo hace. Ahora, vamos a poner el caso, sé que en esta iglesia esto es imposible, pero vamos a ir, bueno, en otras iglesias hay cosas muy raras que ocurren. Por ejemplo, una persona que pretende que es cristiana, que es cristiano, y simplemente vive como le da la gana. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe esto porque esa persona, o sea, esto empieza en el pensamiento, ¿vale? Porque obviamente a esta persona, a la hora de la verdad, no importa tanto lo que Dios piense de su vida, le importa más lo que él mismo o los demás piensan de su vida. Y en función de esto toma sus decisiones, tiene su escala de valores. Y eso es muy importante, la mala praxis, o sea, el actuar de una forma equivocada, indudablemente debe
se debe antes a un mal pensamiento. Y esto se podría citar bastante versículos bíblicos. Os habéis dado cuenta que cito poco la Biblia, pero no porque la Biblia no sea importante, sino porque eso se largaría mucho. Pero obviamente las epístolas, se me ocurre de momento Santiago, sin ir más lejos, Santiago capítulo 3, ¿no? Lo que tenemos en nuestra mente es lo que luego condiciona la forma como actuamos, para bien o para mal. Bien, cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros que a Jesucristo y a este crucificado. Esto es una afirmación teológica de primera magnitud, indudablemente, ¿vale? Estamos hablando de una persona, pero de esa persona realmente no sabemos nada. Por ejemplo, él habla de Jesucristo crucificado. Bueno, en el caso de Pablo es fácil, porque podríamos decir, ¿y Pablo de dónde lo sabes? ¿De dónde tienes esa información? Bueno, por lo menos potencialmente Pablo podría haber estado presente en la crucifixión, cosa que no creo que haya estado ahí, pero bueno, otros se lo han contado. Él tenía un encuentro con Jesucristo. Pero ahora, a 2000 años de distancia, si tú dices yo creo en Jesucristo, bien, ahora la pregunta es la siguiente: ¿en qué Jesucristo? ¿En el Jesucito de mi vida, que cantamos por Navidades? ¿O en el Hijo de Dios, resucitado el tercer día? ¿O algo en medio? Pues el Jesús que es un superhéroe, el Jesús que es un revolucionario social, el Jesús que es, bueno, ahí pones lo que tú quieras. ¿Qué Jesús? ¿Qué Jesucristo? Me vas a decir, bueno, el de la Biblia. Ah, vale, pues ya está. La Biblia es un testimonio de cosas que se basan en hechos históricos. Y no podemos hacer afirmaciones sobre Jesucristo aparte de que las cosas que están escritas en ese testimonio apostólico. No hay otra. A menos que quieras referirte a 3 o 4 citas de algún que otro autor romano. Pero aparte de eso es que no tenemos testimonio. Está aquí, en ese libro. Por lo tanto, esa frase, yo creo solamente en una persona, pero no en una doctrina, es una equivocación, pero completa. No sabemos nada de Jesucristo, salvo a través del testimonio de los evangelios y del testimonio de los apóstoles. No hay otra cosa. Por lo tanto, creo que nos damos cuenta por qué ese primer punto, la teología, es importante, porque es inevitable, es tan crucial, porque es inevitable. Todos somos teólogos. La pregunta es, ¿somos de lo buenos o de lo malos? Y claro, todos queremos ser teólogos buenos. Y si queremos ser teólogos buenos, es que no hay otra que investigar este libro, ¿vale? Y en consonancia formular las cosas expresadas en ese libro, en la revelación que nos vino de parte de Dios, de tal manera que sea relevante para nuestra gente. Estamos hablando de Jesús como personaje histórico, obviamente. Ahora, hoy en día vivimos en un tiempo, hace algunos tiempos se hablaba del posmodernismo. Bueno, el modernismo se acabó. Es muy curioso que a veces en la historia hay cosas que son casi de cajón. El tiempo del modernismo, sé que hay diferentes opiniones, pero yo creo que para lo que trabajamos aquí es suficiente pensar que duró casi exactamente 200 años. Desde la Revolución Francesa hasta la caída del muro de Berlín. Yo me creí en un entorno moderno, lo cual quiere decir que cuando yo estaba, primero en el instituto y luego en la universidad, todo tenía que ser lógico, la ciencia, y tenía que razonar, ¿vale?
Y a veces se nos atacaba a los cristianos, pero tú pretendes algo que no es histórico, ¿vale? Porque Jesucristo no resucitó, no hay... Bueno, en fin, pues eso eran los debates. Luego viene la época del postmodernismo y la cosa cambia radicalmente. Vale, pues mira, si tú crees en esto, perfecto para ti, ¿vale? Es que la gente ya no debate contigo, ¿vale? Eso, ¿tú crees que Jesucristo ha resucitado? Bueno, yo creo que qué sé yo, un gato con 5 pies o algo por el estilo, ¿vale? Pero tú, lo tuyo y a mí me dejas lo mío, pero no te metas en lo mío, ¿vale? El mundo se ha vuelto muy tolerante y no pregunta de razones, es que da igual, tú puedes hoy decir cualquier tontería y vale, y bueno, no os voy a dar ejemplos porque no termino, ¿vale? O sea, nos hemos vuelto locos. Y lo digo en un sentido absolutamente literal. La sin razón. Entonces, bueno, no quiero meterme demasiado en esto, pero el tema ahora, cuando estoy hablando de teología, tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos arrastrar, digamos, por esta mañana hablamos un momento del viento de la doctrina. Bueno, ya no solamente es la doctrina mala dentro de la iglesia, sino también es lo que nos viene de fuera, y tengo de momento la impresión que esto no solamente es un viento, esto es un huracán, que menos mal que el Señor cuidará de su iglesia, porque si no, yo hasta temería por la iglesia. Estamos de momento en un vendaval que yo creo que la iglesia todavía ni se ha dado cuenta de lo que le viene encima, pero no quiero ser demasiado drástico, porque si no, pues al final la gente se va aquí con una depresión y no es mi intención. Ahora hablamos de buena teología. Relacionado con esto es el tema de las experiencias, ¿vale? Y ojo, las experiencias no son malas, ¿vale? O sea, al final y al cabo el Señor nos ha dado sentimientos, nos ha dado la capacidad de sentir gozo, alegría, también tristeza, bueno, todo tipo de cosas. Somos una caja de sentimientos realmente. Y vivimos a veces de experiencias, o vivimos experiencias, que eso en sí no está mal. Ahora, hablamos de teología. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué viene primero en cuanto a la teología, en cuanto a la fe? ¿La experiencia o el hecho? Bueno, aquí todos sois excelentes teólogos y por supuesto todo el mundo me va a decir, pues, el hecho. En la práctica la cosa no se entiende tan fácilmente. Preguntas a una persona, ¿tú por qué crees? Bueno, yo creo porque Jesús me ha dado felicidad. Bien. ¿Y qué hago yo que acaba de perder un hijo? ¿O que acabo de perder un trabajo? ¿Vale? O sea, estoy intentando exagerar las cosas para que lo entendamos. No es la experiencia, claro, la experiencia puede valer para mí, pero en ese momento no te vale para nada para ti. Ahora, si intentamos llevar nuestra teología de la experiencia a lo histórico, pues entonces ya deberíamos hablar de otra manera. Y ahora, bueno, no va a ser una clase de teología, en esto no entro, ¿vale? Pero quiere decir que yo debo de hablar de mi fe, sí. Puedo hablar de mis experiencias con la fe. Pero mis experiencias con la fe no es lo más importante. De lo primero que debo de hablar son de los hechos, ¿vale? Y los hechos se basan sobre el testimonio, y aunque suena muy católico, da igual, porque es verídico, sobre el hecho apostólico, ¿vale? Porque son los apóstoles que nos cuentan esto. Y Pablo dice, nuestra fe está puesta sobre el fundamento, que es Jesucristo y los apóstoles, ¿vale? Quiere decir, cualquier experiencia, cualquier cuestión de fe, por bonito e interesante que sea, tiene que ser filtrada por las afirmaciones de la verdad bíblica.
Y esto sobre todo tiene que ver, bueno, esto es un clásico con todo tipo de revelaciones, gente que dice, no, es que Dios me ha revelado tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, yo no soy de aquellos que dicen que esto sea imposible, ¿vale? Lo digo simplemente que mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de afirmación. Dios no puede hablar de una forma directa y audible, pues puede hacerlo. O sea, ¿quién soy yo para limitar a Dios? Pero no todo lo que se dice que Dios ha dicho y me ha dicho realmente viene de parte de Dios. Son dos cosas muy distintas. Y allí realmente tenemos que ser muy objetivistas en el sentido de que mis experiencias, también las cosas que Dios supuestamente ha revelado, tienen que estar en consonancia con el testimonio apostólico, con el testimonio de la Sagrada Escritura. Eso significa, si estamos mal informados o ignoramos la doctrina bíblica, nuestras experiencias corren el peligro de ser engañosas y puramente subjetivistas. Y esto no puede causar un problema a nivel individual, pero también a nivel de iglesia, incluso a nivel de iglesia con mayúsculas. Es muy fácil explicar ciertas experiencias de forma superficial y equivocada para supuestamente darles una base teológica. Pero realmente el asunto debería funcionar a la inversa. El cristiano informado y formado doctrinalmente se alegra de las grandes verdades de la redención y de la vida cristiana. Y sobre esa base puede tener sus experiencias todos los días. Un cristianismo que se basa en lo experimental y eclipsa las verdades bíblicas expresadas de forma teológicamente correcta es un cristianismo que deja la puerta abierta a todo tipo de manipulaciones y elementos subjetivos. Lo digo de otra manera, si no tenemos estabilidad en la fe, si no sabemos lo que creemos y por qué lo creemos, yo no digo cualquiera, pero el primero de cambio nos tumba. Y esto es tan fácil también hoy en día. Ahora surge la pregunta, es inevitable, si todos somos teólogos, ¿no es así que a veces uno tiene la impresión que la teología desprecia la fe sencilla? O sea, cuando yo expreso mis cosas de una forma tal vez no tan académica, sino de forma sencilla, ¿eso es mala teología? Y la respuesta es que es evidentemente que no es así. Buena teología no tiene nada que ver con ser complicado o ser elocuente. Hay una historia, bueno, normalmente tengo mucho cuidado en contar esas cosas, pero eso sí que lo he intentado averiguar la fuente. Parece que eso pasó en el año 1963 en un seminario en Estados Unidos. Estaba el famoso teólogo Carlos Barth, un teólogo reformado suizo. Y alguien le hizo la pregunta a Barth, no, me he equivocado, era en el año 1962. Después de una clase, alguien de los estudiantes le preguntó, señor Barth, ¿cómo usted resumiría su teología sistemática? Bueno, Barth había escrito una teología sistemática, vamos, que puedes ponerlo ahí delante de la pared y tapa todo. ¿Cómo lo resumiría? Y claro, todo el mundo pues pensaba, bueno, con eso se acabó, porque ahora ese hombre va a hablar pues durante 1 hora. Y él dijo, bueno, en inglés obviamente, voy a poner la traducción al castellano para que se entienda mejor. Resumí mi teología, es muy fácil. Jesús me ama a mí, su palabra dice así. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Esto fue todo, ¿vale?
Palabras que de hecho es una canción de niños, ¿vale? Yo no sé si esto se canta hoy en día todavía, espero que sí, pero es una confesión de fe clásica, en ese caso de la boca de un hombre pues clásico, en ese sentido. Un niño puede confesar, Jesucristo me ama. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así. Bueno, podemos empezar con Juan 3:16 y no sé dónde terminamos. Esto lo puede entender un niño y lo puede entender una persona mayor, sin ningún tipo de problemas. En ese sentido también es cierto que la verdad bíblica es como un lago, como algunos han dicho, donde un elefante se puede nadar y una mosca puede hacer pie. Me encanta esto. Donde un elefante puede nadar y una mosca puede hacer pie, un lago. ¿Por qué? Porque para los más eruditos, bueno, con la Biblia nunca vas a terminar. Es que hay cosas y flipas en colores de las cosas que descubres. Realmente. Ahora, para eso tienes que estudiar 10 años de teología. Pues para ciertas cosas sí. Pero para entender lo básico, lo esencial, lo que Dios quería revelarnos a nosotros, no hace falta. Pero hace falta basarse sobre ese testimonio apostólico y fiable. Por lo tanto, no solamente es importante lo que creemos, sino también es importante el cómo y el por qué. Y esto es muy importante. Una de las cosas que como cristianos al inicio del siglo XXI, que es un siglo muy, diría yo, un siglo donde la gente ya no para, por lo menos aquí en nuestra Europa occidental. O sea, hay una cosa que viene tras otra. Y algunos, bueno, famosa es la frase, pero eso viene de antes, pues para del mundo quiero bajar. Es que a veces ni nos da tiempo para pensar en las cosas, bueno, ya no digo de nuestra propia vida, sino también no nos da tiempo de reflexionar sobre nuestra fe. Hay una palabra que en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, sale muchas veces, que es la palabra meditar. Y claro, no estamos hablando de la meditación trascendental y cosas así, ¿no? Estamos hablando de meditar la palabra de Dios. Bueno, lejos esté de ponerme ahí como ejemplo, que no soy ninguno, pero os digo simplemente, a veces cuando tengo que predicar, normalmente tengo que predicar todos los domingos, eso empieza para mí el lunes por la mañana. Y a veces estoy en mi escritorio y si alguien me ve, no sé si Úrsula a veces me observa, supongo, pero debe de ser algo, o sea, estoy ahí simplemente sentado, claro, cualquiera puede decir, bueno, ¿y qué haces ahí? Pues a veces hay que estar ahí y sentarse y meditar. Puedes hacer con los ojos abiertos o cerrados, o algunos meditan mejor cuando pasean. A mí esto no se me da muy bien. O sea, yo medito mejor con los pies encima de mi escritorio, inclinándome atrás, pero es una cosa muy personal. Pero esas cosas a veces creo que son importantes. Y claro, uno puede decir, vale, eso... Pues mira, tú puedes hacer esto, puedes permitirme este lujo, pero yo tengo que estar al corro a las 7 de la mañana, ¿vale? Ahora tú me vas a explicar cómo voy a meditar yo. Durante un tiempo yo tenía que, bueno, lo que tú estés en Cefován, claro, yo vivía en el otro lado, entonces tenía que coger el metro, bueno, un autobús y 2 metros, y luego encima caminar 20 minutos desde Torre Arias. Bueno, esto era entre pitos y flautas 1 hora y media. Multiplicado eran 3 horas. En esas 3 horas yo aprendí 3 idiomas en el metro y aprendí también, pues, muchas cosas sobre teología. No creas que todo lo que yo sé lo he aprendido en el seminario, esto es de menos. Lo aprendí en el metro. Es una sugerencia, ¿vale?
pasas un tiempo en el atasco. Un coche es un lugar excelente para meditar. En vez de cabrearte, pues piensas un poco en las cosas que lees en la Biblia. Eso ayuda mucho. A veces el pensamiento, por eso vuelvo, luego los otros puntos van a ir más rápido porque estamos con el primer punto. Esas cosas son importantes porque tu forma de pensar va a condicionar la forma como tú actúas, créemelo. Y eso es la razón porque nuestra mente es un campo de batalla. ¿Por qué crees tú que todo el mundo quiere comerte el coco, como se dice aquí? Te quieren comer el coco porque si tienen tu coco, pues tienen todo. Y cuando la gente las tienen hipnotizados por las chorradas que salen en mi emisora favorita, Telecinco y otros, que ya hace años que no la veo, pero bueno, da igual, pues cuando finalmente tiene la gente en ese estado, digamos, de semizombismo, entonces son muy fáciles de manipular. Empieza aquí, ¿vale? Pues el cristiano debería ser ya por naturaleza crítico, en el sentido positivo, crítico que hace diferencia, que sabe evaluar las cosas. Y créeme una cosa, para eso no tienes que estudiar 5 años de teología, ni tienes que tener una carrera académica. Si la tienes, pues tampoco es un impedimento, no debería ser, pero no es condición. Pero piensa por ti mismo, alimentado por la palabra de Dios, y esto hace un buen teólogo. Por lo tanto, lo primero, teólogos somos todos. La pregunta que te hago es, ¿eres de los buenos? Bueno, tú mismo vas a dar la respuesta, ¿vale? Segundo punto, la teología es importante porque nuestra vida depende de ella. Bueno, esto de nuevo suena muy dramático, pero es así, ¿vale? No habéis venido para este retiro para escuchar las cosas que puede leer en cualquier libro. Pues a veces hay que poner un poco de dramatismo. Pero en este caso es cierto. Y te digo un ejemplo. De la misma manera como la teología es importante porque nuestra vida depende de ella, ¿cuántos de vosotros habéis volado alguna vez de A a B? Bueno, pues sé que hoy en día es una vergüenza confesar que uno vuela y contamina el planeta, pero yo creo que, vamos, en fin. Vale, pues casi todos, ¿no? Cuando tú entras en un avión, pues sí, a algunos les da algo, pero por regla general finalmente, pues te tranquilizas, te sientas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí, enfrente del avión, hay 2 profesionales que no hacen otra cosa todo el santo día que volar aviones, y su propia vida depende de ello, y por lo tanto, salvo en algún caso muy aislado, ellos no se van a suicidar porque hay más gente, ¿vale? Y eso te tranquiliza. Además sabes que han aprendido sus manuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque tu vida y la de ellos, de paso, pues depende de ello. Ahora, estamos hablando de un avión. ¿Qué pasa si estamos hablando de la eternidad? Cualquier información sobre este tiempo, entre comillas, o este lugar donde voy a pasar la inmensa mayoría de mi propia existencia, ¿no debería ser algo fundamental? Claro, aquí en este tiempo, en la Tierra tenemos ¿cuántos años? 80, 85, 90, somos optimistas. Y luego se acabó. Todos nos hemos dado cuenta que esta Tierra no es nuestro hogar, ¿no? Aquí no vamos a quedarnos para siempre, no. Ahora, ¿este sitio a dónde vamos? La Biblia nos dice muy claramente, y realmente tienes que ser
muy malo para quitar esas cosas y esa información de que hay dos sitios. El lago de azufre y fuego, llámalo infierno, Gehenna, me da igual, pero no es un sitio donde quieres pasar tus vacaciones, ni el resto de la eternidad. Y el otro es el cielo. El nuevo cielo, la nueva tierra, estar con Dios, bendición eterna, gozo eterno. En eso creemos, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice muy claramente. Ahora, la información sobre cómo llegar a cada uno de esos puntos es crucial. Y por eso dije, la teología es importante porque nuestra vida depende de ella. Hay teologías que dicen, bueno, da igual, al final, bueno, Dios tendrá misericordia sobre todo el mundo. Da igual, ahí estará Hitler, Stalin, la Madre Teresa, tú también, bueno, todo el mundo va a estar ahí. De entrada, pues, no nos parece muy lógico, ¿no? Pero aparte de eso es que la Biblia no lo enseña. Pues sería un pensamiento bonito que al final, bueno, tenemos el día de la puerta abierta y venga, ala, todo el mundo al cielo. Pues realmente la cosa no funciona así, por lo visto. Por lo tanto, nuestra forma de teología de hacer afirmaciones en cuanto a eso tiene que ser certero, porque si no, no solamente me engaño a mí mismo, sino engaño a todos los que me escuchan. Y esto particularmente tiene que ver con los que estamos de este lado del púlpito. Dice el capítulo 3 de Santiago, no os hagáis todos con demasiada facilidad maestros, porque el listón será más alto. ¿Por qué? Bueno, porque nuestras palabras, nuestra teología tiene influencia para bien o para mal. Pero ojo, no solamente de los que estamos de este lado, sino también del tuyo. Tu testimonio, tu forma de hablar de tu fe, las cosas que tú crees y lo compartes, y espero que lo hagas, tiene que ser correcto. De la misma manera cuando tú hablas a los demás y les das información certera. Y para poder hacer esto, ¿qué hace falta? Tienes que aprender. De la misma manera como un piloto tiene que aprender su manual de volar y un ingeniero pues tiene que pasar sus certámenes y exámenes y todo lo que haga falta, pues un cristiano tiene que estar aprendiendo continuamente. Y no estoy hablando de un entorno académico, sino de coger tu Biblia, leerla, entenderla. Y estamos hoy de enhorabuena. Tenemos a nuestra mano todo tipo de herramientas que facilitan el aprendizaje de este libro tan maravilloso. Lo tenemos fácil hoy en día. Y sin embargo, a veces somos tan propensos de malgastar nuestras vidas con cosas que no tienen importancia. La teología es importante porque nuestra vida depende de ella. En primer lugar, tenemos que hablar quién es Dios. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 son fundamentales en ese sentido. Ahí se habla de proclamar las excelencias de aquel que es nuestro Dios. Esas excelencias, ¿cuáles son? Son lo que en la teología se llaman los atributos de Dios, que es decir, ¿quién es Dios? Y esto es el privilegio de un creyente, de un buen teólogo, hablar de Dios, porque ¿quién va a hablar de Dios si nosotros no hablamos? Claro, todo el mundo tiene su Dios. Yo también creo en Dios. Vas a encontrar muy pocos ateos, realmente. Bueno, y si no, son los agnósticos que dicen, bueno, a ver si hay Dios o no, no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Un ateo realmente bien entrenado, pues lo tiene que buscar con mucho cuidado, porque no es fácil ser ateo. Pero todo el mundo cree de alguna manera en Dios, pero ahora la pregunta es, ¿quién cree en el Dios de la Biblia? Y solamente tú puedes hablar de ello. Habla de forma certera.
de esto. Bueno, hay libros fantásticos sobre esto. Un clásico, a mí me encanta el libro de Packer. En su momento se llamaba Conociendo a Dios, luego no sé cuál es el título ahora, pero bueno, en fin, está ahí. Pero no es el único, ¿vale? Hay muchos y vale la pena. En segundo lugar, no solamente hablamos de quién Dios es, sino lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? Bueno, empezando con la creación. Te ha dado vida a ti. Pues imagínate cómo te formaste. Ya no sé, no soy biólogo, millones de espermatozoides, pues encontraron el óvulo. Y allí ganaste tu primera victoria. La cosa podría haber ido de otra manera. ¿Has pensado alguna vez que Dios quería que tú estuvieras? O sea, no te llamas un perdedor. Si has conseguido, bueno, lo digo así de forma muy antropocéntrica, has conseguido vivir, que no es poca cosa. Mejor dicho, Dios lo ha permitido. Y de ahí la cosa sigue. Hablaremos de lo que Dios ha hecho y hace. Luego, claro, las cosas se tuercen. Aprendemos que somos pecadores. Esto a mucha gente no tiene que explicárselo, lo entienden perfectamente. Y por eso ha venido Jesucristo, para traer reconciliación, no con nuestros errores, ¿no? Con Dios. Y cosas por el estilo. Y luego, en tercer lugar, la teología tiene que hablar de mí personalmente. ¿Quién es Dios? Lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿qué ha hecho Dios en mí personalmente? Me ha cogido de la mano, me ha lavado, bueno, voy a usar ese lenguaje ya hoy poco común, con su sangre. Me ha dado nuevas ropas. O puedes expresarlo con las palabras del Salmo 23. Ha cogido esta oveja en esta vida. Luego la ha sentado en la mesa. Y luego, en fin, pues en esta mesa se va a quedar para siempre. Esto es tu historia. Y es la mía. Pues, en tercer lugar, la teología es importante porque nuestra salud espiritual depende de ella. ¿Con qué te nutres? La nutrición es importante, tenemos que comer bien. Bueno, esto antes en España no había que decir, el país que se ha inventado la dieta mediterránea, lo que estamos tirando por la borda, como tantas cosas. En fin, es una pena. Pero bueno, en lo espiritual, ¿cómo te alimentas? ¿De qué vives? ¿Y cómo vives? Es la teología importante porque nuestra salud espiritual depende de ella. Quiere decir, en la medida que tú lees la Biblia y reflexionas lo que estás leyendo, esto va llegando forma, tomando forma de tu propia vida. Esto te va a moldear, va a crear nuevos hábitos. El mundo nos dice que perro viejo no aprende truco nuevo. Es una mentira, por supuesto. ¿Y por qué un perro viejo no puede aprender un truco nuevo? Un cristiano viejo pues puede aprender cosas nuevas. Porque si no, limitaríamos a Dios. Y Dios puede. Nuestra forma, nuestra salud, nuestra higiene espiritual depende mucho de nuestra teología, de la forma como pensamos y las formas que dejamos que penetren nuestra forma de pensar. Por lo tanto, es muy importante estudiar buena teología. Y cuando digo eso de nuevo, ya me entendéis, no estoy hablando, bueno, puedes ir a un buen seminario, que gracias a Dios las hay. Pues sí, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Estoy hablando, por ejemplo, bueno, en primer lugar de leer la palabra de Dios. En segundo lugar, leer buenos libros. Que hay muchos, también gracias a Dios, bueno, hay mucha basura también, como hay comida basura. Pues sí, indudablemente.
pero búscate un libro bueno, ¿vale? No estoy hablando del mío, no es nada. Pero estoy hablando de libros que valen la pena. Bueno, tenéis gente aquí que os pueden dar consejos, os pueden orientar, ayudar en esto. Mira, ese libro tienes que leer. A mí siempre me ha gustado preguntar a la gente de lo cual yo he aprendido, ¿cuáles serían tus 10 libros más importantes que tengo que leer? Ha sido muy, muy interesante para mí, me he aprovechado mucho de eso. Eso ayuda, o sea, la buena teología no cae del cielo, sino es producto de una formación, ¿vale? O sea, creo que no os tengo que explicar que en el momento cuando el Señor te convierte, pues esto no es el final, es el inicio. El inicio. Y realmente lo que aquí nos sirve para mantener una buena salud espiritual, luego eso nos lo llevamos al cielo, ¿vale? Apocalipsis 13 dice que sus obras les seguirán. Y no solamente son obras que hacemos, sino también es la forma que aprendemos. Porque son verdades eternas. Yo me puedo memorizar las capitales de los 180 y pico estados del mundo. Es bonito, ¿vale? Pues puedo hacer alarde de mi conocimiento, sabiendo cuál es la capital de Botswana. Pero en algún momento Botswana ya va a dejar de existir, ¿vale? Pero lo que yo aprendo de Dios y de su palabra, ¿te has dado cuenta? Eso es algo eterno. Esto tú inviertes en tu formación no temporal, sino eterna. Y esto vale la pena. Y bueno, el aprendizaje aquí no será lo último. Esto va a seguir. Como dice Trump, créemelo. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a aprender, siempre vamos aprendiendo más sin llegar al final de todo. Pero de la misma manera, la mala teología en la Biblia se describe en términos de gangrena o cáncer. Por ejemplo, 2 Timoteo 2, 14 al 18. Y se relaciona con la inmoralidad. Inmoralidad no solamente son pecados sexuales, siempre pensamos en esto, no, es mucho más amplio ese concepto, es simplemente una mala praxis, un mal vivir, el no vivir para la gloria de Dios. Cuarto lugar, la teología es importante porque el testimonio del Evangelio depende de ella. La ignorancia teológica no nos puede dar una razón para la esperanza que tenemos. Esto es primero de Pedro capítulo 3 versículo 15 al revés. Porque ahí dice que tengamos una respuesta cuando la gente nos pregunta por la razón de la esperanza que hay en nosotros. Es curioso que siga habiendo estudiantes en las escuelas bíblicas y seminarios que dan poca importancia a lo doctrinal y piensan que lo más importante es evangelizar. Sí, evangelizar, pero paramos un momento. ¿Cómo evangelizamos? La teología es importante porque el testimonio del evangelio depende de ello. Y perdón que lo diga así. Pues mucho de lo que hoy se llama evangelismo es simplemente un circo, porque tiene valor de entrenamiento, pero no da un mensaje. Hay que pensar en esto. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cuál es el evangelio que compartimos? Y realmente, por ejemplo, el evangelio para compartirlo es muy, muy fácil. En primer lugar, tenemos que hablar de Dios. ¿Quién es Dios? Porque tú hablas a una persona y te va a decir, bueno, Jesús te salva. Bueno, ¿y de qué Jesús me tiene que salvar? ¿De Hacienda, acaso? O, bueno, en fin, no voy a seguir con esto. ¿Salvarte qué? Si estoy bien, más o menos. Primero tenemos que hablar de Dios, ¿por qué? Porque tenemos un problema y ese problema no es el paro, el problema no es que no llega al final del mes, el problema no es
la suegra, todo lo que tú quieras. No, esto no es el problema. Mi problema es Dios. Ese Dios que está escrito en la carta a los Romanos como un Dios que está enfadado. ¿Y por qué está enfadado? Está enfadado porque soy egoísta. Pienso en mí, el hombre natural. Bueno, toda esa historia la conocéis. Y esto hoy en día no se habla mucho de ello y es una pena porque es precisamente lo que la gente tiene que escuchar. Y es teología teocéntrica porque empieza con Dios. Y Dios no es un Dios hecho a mi manera, sino Dios es Dios. Lo escuchamos en esta mañana. Y Dios es como es. Un fuego devorador. Dios 3 veces santo, etcétera, etcétera, etcétera. No es el tema, pero ahí empieza la cosa. Y el problema no es que yo sea infeliz, el problema es que Dios es mi enemigo. Ahora, ¿cómo seguimos con esto? Luego tengo que hablar de mí. Y tengo que hablar de mí en los términos de que soy un gusano inmundo. Claro, esto no nos gusta, esto no se vende muy bien. Esto quiere decir que simplemente, con mucho que me esfuerce, no voy a llegar a Dios. Eso se llama religión, el intento del hombre de llegar a Dios de una o de otra manera. Eso soy yo, un fracaso absoluto. Y ahora viene lo tercero. El mediador. Dios que está enfadado conmigo, sin embargo me ama. Y ahora me vas a preguntar, ¿y por qué me ama Dios? No tengo ni idea. ¿Vale? Pero Dios me ama. Dios me ama y te ama a ti. Y te ama a ti, a mí tanto, que Dios finalmente, en un momento muy concreto, hace 2000 años, históricamente, en un momento muy preciso, manda a su propio hijo. Bueno, ¿tú entiendes esto? Ten cuidado. Yo no lo entiendo intelectualmente. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? O sea, tú explicas esto a alguien que Dios manda a su propio hijo que muere en mi lugar para transferir su justicia a mi cuenta que está en bancarrota. ¿Y por qué hace Dios esto? Porque no dice simplemente, bueno, se acabó, las deudas pues no se ponen en cuenta. Sería muy interesante, pero no es el tema. El tema es que Dios nos ama. Son 3 partes. Dios, el hombre, el mediador. Es el Evangelio. Ahora, no sé si os acordáis, en algún momento dije, bueno, uno de los libros más evangelísticos que yo conozco es la Teología Sistemática de Berkhof. ¿Os acordáis de Berkhof? Bien, pues un tocho de casi 1000 páginas. ¿Por qué? Bueno, porque Berkhof, como buen reformado, tiene esa división en 3 partes. Eso es su teología sistemática. Dios, el hombre, el mediador. Y eso puedes decirlo en media página. ¿Vale? Bueno, Berkhof lo elabora un poco, ¿vale? Está bien. Pero la historia no cambia y esto es buena teología. ¿Has entendido lo de los 3 puntos? Pues ya, vamos, estás yendo en pos de Berkhof, convirtiéndote en un buen teólogo. Quinto punto. La teología, estoy terminando, La teología es importante porque la salud de la iglesia depende de ella. Bueno, esto podemos terminarlo muy rápidamente. Porque si mi propia salud espiritual depende de ella, pues lógicamente, pues una iglesia no es otra cosa que la suma de todo lo que la compone. Estoy hablando de una iglesia local, ¿vale? Si las aguas doctrinales van bajando, porque la suma de los que están ahí pues van bajando de nivel, y estoy hablando de nivel doctrinal, pues es lo que hay, ¿vale? Y con esto voy al 6º punto, y con eso ya también termino. La teología es importante porque la Biblia no es una colección de afirmaciones inconexas sobre Dios. Ahora, lo que hace la teología es que intenta hacer una conexión de esos puntos.
Y esto es muy bonito y es muy interesante. Precisamente sistematizar esas verdades, porque la Biblia no cayó del cielo en una tarde. La Biblia tiene su historia. Y la Biblia habla de muchos puntos de vista diferentes. No voy a entrar en ello, pero sabéis que fue escrito en 3 continentes a lo largo de 1600 años, en 3 idiomas, a través de más de 40 escritores, etcétera, etcétera. Y bueno, cada uno tiene su historia y cada uno escribe desde cierto enfoque, pero forma un todo. Y lo bonito de la teología, y de nuevo digo esto, no es para complicar las cosas, todo lo contrario, es para hacerlo sencillo. Es hacer entender a la gente que estos puntos no son inconexos, sino conexos, conectados. Todo forma un cuadro muy bonito. Y voy a poner solamente un ejemplo, y con esto ya termino. El Antiguo Testamento. ¿Cuántos no han dicho que el Antiguo Testamento, bueno, es que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Bueno, el Salmo 23, ¿vale? Pues el Salmo 121 también, la historia de Abraham también y alguna otra cosa, pero ya el resto, ¿por dónde vamos a coger esto? Si entiendes una cosa, y esta cosa es muy sencilla, y además Jesucristo lo dijo, Él nos dio una llave para entender el Antiguo Testamento, y lo uso de forma ilustrativa. Capítulo 24 de Lucas, el Antiguo Testamento. Lo dice 2 veces en ese capítulo, una vez a los 2 que van a Emaús, y una vez a los discípulos que están en el aposento alto. ¿No os habéis dado cuenta? Que él dice, Moisés y los profetas, o los salmos y los profetas, él habla de la doble o la triple división del Antiguo Testamento, lo que él quiere decir que todo el Antiguo Testamento repite 3 o 4 veces la palabra todas, en todos los libros, en todas las historias. ¿De quién hablan? De mí. ¿Vale? A partir de ese momento, lo que ahora os explico, y no creo que eso sea difícil de entender, que el centro del Antiguo Testamento, según Lucas capítulo 24, es el Señor Jesucristo, porque de Él hablan, es el objetivo del testimonio de los profetas y de la ley del Antiguo Testamento. Quiere decir que a partir de ese momento no hay otra lectura del Antiguo Testamento que en clave mesiánico, soteriológico. Es el tema. Y te vas a dar cuenta de una cosa muy curiosa cuando empiezas a preguntarte, ¿y esa historia qué tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo? Vas a alucinar, porque de repente todo parece que cae en su sitio. Es un hilo rojo, un hilo conductor rojo que va a través de todo el Antiguo Testamento, desde la creación, o más concreto desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis capítulo 22. La historia de la redención. Y por eso es importante ese sexto punto. La teología es importante porque la Biblia no es una colección de afirmaciones inconexas sobre Dios. No hay ni un solo versículo en toda la Biblia y tampoco en el Antiguo Testamento que sobre. La teología y la buena teología ayuda a hacer conexiones. Y te vas a dar cuenta que este libro es mucho más. Y es mucho más interesante y contiene mucha más información. Y es mucho más fascinante de lo que te podías imaginar en tus sueños más atrevidos. Y esto lo hace la buena teología. ¿Saca de Lucy? Dice a Schroeder, me has quitado un gran peso de encima. Pues eso es lo que hace la buena teología. Nos quita un gran peso de encima, porque sabemos que este mundo no es nuestro mundo. Es el mundo que viene. Y todo lo que Dios ha revelado nos ayuda a llegar a este nuevo mundo, a este lugar perfecto, con absoluta seguridad. Y esto a mí me quita un gran peso de encima.
Y yo te deseo de corazón que sea también lo mismo en tu caso. Ahora, si ahora, después de 2 horas hablando, de mañana y ahora, no he conseguido romper una lanza en favor de la buena teología, pues mira, nunca más me vais a imitar, ¿vale? Pero si eso ha ayudado un poco, solo un poquito, pues ha valido la pena. Que Dios os bendiga.